Entonces, como les digo, lo primero que les quería presentar es básicamente lo que es mi canal, ¿ya? Y acá hay harto material que hemos ido trabajando a través del tiempo y cosas que son bastante interesantes para el funcionar de ustedes, ¿ya? Aquí, por ejemplo, hablamos de herramientas de remuneraciones, acá también comparto un Excel que es para pequeñas empresas donde se pueden hacer cosas interesantes, hablo también de programas, de los análisis, de contabilidad en general, talleres de tributaria. Acá está el taller de formulario 22, 29, que es parecido a lo que hicimos ayer en boletas de honorario, pero está en dos partes, ¿ya? Donde técnicamente lo que hago es justamente repaso la acusa de recibo, repaso la caracterización, etcétera, etcétera, y de esa manera vamos llenando. Y también conjuntamente pues vienen varias otras cosas, hasta como por ejemplo el tema de cómo inscribirse en la boleta electrónica y cosas por el estilo. Así que ahí están invitados a dar clic, a seguir, si quieren suscribirse, a apretar la campanita esa que les avisa cuando uno hace. Así que están cordialmente invitados, ¿ya? Así que ahí ustedes pueden ir buscando material. Y como les digo, hay material que podría ser bastante interesante en algún momento para ustedes porque es complementario a las cosas que van a ir haciendo. Seguramente en esa ubicación será donde también en algún momento yo empiece a subir el material de renta que se viene ya muy poco tiempo, justamente para que todos puedan ir preparándose para el concepto de renta y nada los encuentre desapercibidos y no sepan básicamente de qué se trata el proceso, ¿ya? La idea es que entre todos aprendamos, la idea es que entre todos compartamos y también que vayamos preguntando. Entonces, el día de hoy día lo que vamos a hacer es hablar sobre los procesos que les van a acompañar de por vida. Algunos lo hemos tocado de manera particular, como por ejemplo las declaraciones de impuestos, pero hoy día vamos a profundizar un poco en la vía general, dado que normalmente muchas empresas empiezan desde la facturación y en el caso de la facturación no hemos hecho todavía nada que tenga que ver con anotar técnicamente cuáles son los pasos a seguir y las cosas en las que estamos ingresando. Así que lo que vamos a ver hoy día son obligaciones básicamente tributarias. Para el que no me conoce, le recuerdo que yo soy socio de un par de empresas de contabilidad que me permite hoy día estar compartiendo con ustedes y tener cierta libertad de espacio. Y que yo trabajo en contabilidad desde el año 1994 y que tengo una experiencia más o menos fuerte en el torno de la mediana empresa. Por ende, también siempre trato de aterrizar lo más posible los conceptos, trato de que ustedes vayan aprendiendo cómo se funciona en la mediana empresa, que evidentemente nos lleva algún tipo de ventaja al momento de funcionar. Entonces, ¿qué vamos a decir? Vamos ahora a introducirnos al mundo tributario, básicamente para aprender también en qué es lo que nos estamos metiendo, las connotaciones que tienen. He hablado constantemente del acuse de recibo, he hablado constantemente de la caracterización y en este caso las facturas también estuvimos hablando un poco de aquello y de obligaciones. Lo que vamos a hacer hoy día es aterrizar mediante esta PPT los conceptos que rigurosamente tienen que ver con la obligación para nosotros también cuidarnos, salvaguardarnos y no cometer errores. Así que voy a recordarles por última vez que quien no ha puesto su nombre, por favor lo ponga en el chat y de esa manera podemos aprovechar el tiempo de trabajo. Introducción al mundo tributario. Básicamente, en las obligaciones de una pyme o en el rigor del cumplimiento tributario, nosotros nos vamos a encontrar con dos tipos de figuras que son las trascendentales con las cuales va a empezar a funcionar todo nuestro sistema de trabajo. Para que una empresa funcione, no basta solamente con que ésta pueda facturar, no basta con que ésta solamente pueda vender, sino que hay que hacer varios tipos de obligaciones que son primordiales para que todo se mantenga en calma, para que no exista la imposibilidad de vender. Y también, por otro lado, para poder saber que la empresa está sana, no tiene problema, que a nadie en algún momento la puede tocar, y menos aún caer en el concepto de multas u otro. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hablar desde acá? Técnicamente vamos a hablar de dos tipos de obligaciones. Las obligaciones principales y las obligaciones accesorias. ¿Cuáles son las obligaciones principales? Básicamente todas las que tienen que ver con la connotación de el pago de impuestos. Ya entonces aquí básicamente están
los formularios que durante el año comúnmente una pyme se va a encontrar justamente para la connotación de declaración de impuestos. Acá hay dos grandes mundos. Uno es el formulario mensual y otro es el formulario anual al que conocemos como renta. Ya hemos visto un pequeño pincelazo de aquello, pero hoy día vamos a ver un poco más en rigor de qué se trata y qué es lo que tienen que ustedes saber, ¿ya? Y por otro lado, tenemos las obligaciones accesorias, que son todas aquellas obligaciones que son necesarias para que la obligación principal exista, ¿ya? Entonces, esa es técnicamente las dos premisas que vamos a ver hoy día. En conjunto con ello, también vamos a ver el cómo se calculan algunas cosas y cómo saber o cómo estar preparado para el momento de la renta. Entonces, vámonos pues. Obligaciones accesorias. Los primeros pasos luego de nacer, como yo les decía, son aquellas obligaciones que son completamente necesarias para que la labor principal pueda ejercerse, ¿ya? O sea, sin las accesorias no existe la posibilidad de hacer las principales porque de ellas depende justamente el funcionamiento de la empresa. Y en este caso hay un par de pasos esenciales que serían, en este caso, el primero, inicio de actividades. ¿Qué es el inicio de actividades? El inicio de actividades es el paso normalmente inmediato a la creación de una empresa. Cuando ustedes crean una empresa, no voy a ahondar mucho en el sistema tradicional, porque hoy día casi ninguno de nosotros arma empresas con el sistema tradicional y pueden haber algunos tecnicismos quizás que nos saquen de la conversación y yo prefiero ir en este momento a lo esencial que es la parte tributaria. Entonces, en este caso, cuando nosotros iniciamos una empresa, suponiendo lo que hicimos empezar un día, lo que hace el sistema es de generar un root, ¿ya? Que en nuestro especie de nacimiento jurídico, eso significa que nosotros tenemos un root, con él debemos funcionar, y este root justamente nos permite tomar una figura jurídica que es distinta a la del dueño de la empresa. ¿Ya? Siempre ha sido una premisa el hecho de que una empresa viene a suplantar al socio en responsabilidades, claro, responsabilizándose solo por lo que le compete, en este caso es por el negocio, el giro y las cosas que se van a realizar. Deme un segundito. Entonces, el inicio de actividades básicamente se caracteriza por tener un par de connotaciones especiales, que en este caso sería... eh, esperen un segundo, que justo me están... Voy a poner acá, termino las... que me están hablando de Yunus. Ya, vamos a seguir en esto. Ya, entonces, como les decía, eh, el inicio de actividad está ligado inmediatamente después a la creación de la empresa, donde a nosotros se nos da un número o un root jurídico que es distinto al de nosotros, por lo cual se logra este diferenciador entre la vida de la empresa y la vida de nosotros, por ende se supone que nuestro negocio no pone en peligro nuestra vida personal. ¿Qué es lo que se hace cuando se hace el inicio de actividad? Se activa el rol como rol único tributario, es decir, a partir de ese momento, ese root que se había creado toman la connotación de rol único, que significa que nosotros pasamos a existir para el mundo tributario y de esta manera nosotros ya tomamos todas las características y todas las obligaciones que tiene una empresa. Es decir, ustedes activan el RUT y empieza su vida tributaria y van a tener que mantenerse en ella hasta que en algún momento, cuando así se necesite, ustedes ya no quieran justamente continuar y para ello tiene que venir justamente, al igual que una vida común y corriente, un inicio y un fin, un inicio y un término, y si ustedes quisiesen ya no estar en este sistema, lo que tendrían que hacer es terminar el giro, ya que técnicamente es la muerte de la empresa.
Entonces, la activación es justamente el nacimiento, es donde ustedes dicen que existen y que por ende tienen todas las obligaciones que tiene cualquier empresa. Las obligaciones de la empresa son las mismas desde la más pequeña a la más grande, ya eso es transversal. Lo importante para saber del inicio de actividades es que el inicio mismo se debe realizar en los 2 primeros meses antes de tener movimiento. Esto significa, para que también se hagan una idea y no piensen que me puedo haber equivocado en algo. Por ejemplo, si ustedes inician la empresa y alguien les factura de inmediato, se supone que ustedes tienen los 2 meses posteriores para poder hacer el inicio. Si lo hacen después, al haber demostrado la intencionalidad de funcionar, ustedes ya evidentemente deberían haber realizado el inicio en los primeros 2 meses. Por otro lado, si ustedes ustedes crean una empresa, no hacen el inicio y ese inicio por ABC motivo lo alargan, no sé, por 6 meses, por un año, pero nunca han tenido la intencionalidad de activar el root, es decir, nunca han comprado, nunca han prestado su root para nada, su root no existe en ninguna base de datos todavía, no se considera como realizado o ya corriendo los 2 primeros meses iniciales. Entonces ahí lo que predomina es la intención o la ejecución de activar el root. Entonces, si ustedes no compran, evidentemente van a poder iniciar la actividad más tarde. Si ustedes por ese motivo, porque compraron una dirección virtual, porque quisieron comprar la firma electrónica, ustedes normalmente van a tener 2 meses. Yo lo que les recomiendo siempre para no tener problemas ni malas interpretaciones es que ustedes se mentalicen de que crearon la empresa, tienen 2 meses para iniciar actividades. De hecho, normalmente si lo hacen con un contador, el contador siempre los va a dejar iniciados desde el principio. ¿Ya? Pero lo importante es que el inicio de actividades es el nacimiento de una empresa con todas las responsabilidades que conlleva. Y entre esas, las que vamos a ir viendo a continuación. Segunda obligación que nosotros tenemos y nos va a seguir de por vida y siempre que hagamos un cambio vamos a tener que también argumentarlo, es la verificación de actividades. ¿Qué es la verificación de actividades? Es técnicamente la intencionalidad de nosotros de funcionar bajo un giro específico, de facturar bajo ese giro y por otro lado la capacidad que tenemos de demostrar que vamos a ejercer ese giro. Hace bastante tiempo ya el Servicio de Impuestos Internos es mucho más exigente con los inicios de actividades y eso significa que no siempre o no cualquier persona va a quedar facultada para funcionar con una actividad de inmediato. Normalmente es más fácil siempre generar actividades de corte exento, ¿ya? Si ustedes hacen actividades que son exentas, es muy probable que queden con la facultad de facturar de inmediato dado que esto no requiere verificación de actividades. Pero siempre que ejecuten una labor que conlleve el pago de IVA, sí van a tener que demostrar el uso de la actividad, puesto que Impuestos Internos, como les digo, controla bastante el hecho de que la gente utilice de manera correcta el IVA. ¿Ya? Hemos visto por ahí en clases también el hecho de que, como yo les decía, Impuestos Internos siempre les va a traspasar o nos va a traspasar a nosotros la responsabilidad de los actos que nosotros realicemos. Por ende hay que entender también que el uso del IVA siempre va a ser algo súper acotado y algo que tiene que estar súper verificado. ¿De qué manera Impuesto Interno verifica actividades? Bueno, técnicamente es un proceso que está dentro de la misma ejecución del inicio y es parte del mismo. O sea, ustedes se hacen inicio de actividades, el inicio de actividades inmediatamente lo lleva de manera interna a la verificación. Y la verificación no es nada más ni nada menos que demostrar con documentación que ustedes van a ejercer tal actividad y mostrar su respectivo respaldo. ¿Cuáles son los respaldos que podríamos considerar por un inicio de actividad? Básicamente podrían ser órdenes de compra, facturas, en el caso que las facturas tengan connotación con lo que van a hacer. Por ejemplo, supongamos que ustedes venden carcasas de celulares. Si tienen una factura de compra de carcasas de celulares, evidentemente es porque se van a dedicar a vender carcasas de celulares. Entonces, lo que se busca, como les digo, es esa trazabilidad. Se entiende también que hay otros servicios como, no sé, por la publicidad, que probablemente no tiene un producto, dado que ellos trabajan con la publicidad tal vez a través de Facebook, de Google Ads, de ese tipo de cosas,
Pero ellos, por ejemplo, lo que pueden demostrar es la intencionalidad de alguien de comprarle sus servicios. Entonces, por ejemplo, ahí también las personas tienen la posibilidad de, por ejemplo, tener órdenes de compra. Las personas que venden productos igual podrían tener órdenes de compra si la orden de compra es coherente con lo que yo voy a vender según la actividad que estoy activando. También, adicionalmente, para la verificación de actividad, se requiere del contrato de arriendo comercial y del contrato tributario, que pueden ser lo mismo o pueden ser diferentes dependiendo de la zona en la cual ustedes van a trabajar y de la actividad que ustedes van a ejercer. Por ejemplo, existen muchas actividades que requieren de lugares físicos amplios donde normalmente van a tener que tener una bodega o algo por el estilo para poder funcionar, dado que la magnitud quizás de las cosas que tiene que ser controlado. Entonces, en ese caso, normalmente se van a requerir un poco de seguimiento de estas actividades y lo más probable es que si ustedes dicen que van a trabajar en la confección en la fabricación van a terminar solicitando un contrato de arriendo comercial. Por ejemplo, cuando ustedes, no sé, pues si tienen compra-venta de madera, efectivamente este sistema no les va a dejar, por ejemplo, trabajar en su casa y lo más probable es que ustedes el tratamiento de la madera o lo que vayan a hacer, si van a generar muebles o cosas por el estilo, tengan que demostrarlo con algún tipo de arriendo de bodegas o arriendo de lugares que físicamente faculten al trabajo que se supone que ustedes van a ejercer. Y el contrato de arriendo tributario, que dependiendo si la parte que van a arrendar también se puede usar para esa finalidad, eso está explícito en el momento que uno arrienda, es justamente para que esa dirección sirva de intercomunicador para las cosas que Impuestos Internos quiera avisarle a ustedes. Normalmente las direcciones tributarias son las direcciones donde se ejecutan también las acciones legales. Por ejemplo, si en algún momento por ese motivo estamos con problemas con Impuestos Internos, este es el lugar que se va a notificar en caso de embargo u otros, ¿ya? Así que ahí también hay que tener cuidado. Normalmente cuando las empresas no tienen por decirlo, no tienen una necesidad de tener un arriendo de local, lo que hacen muchos, en vez de arrendar o poner sus mismas casas como lugares comerciales, arriendan estos sectores llamados oficinas virtuales que el día de hoy día están costando alrededor de los 60.000 pesos y que prestan justamente el servicio de arriendo comercial y arriendo tributario. Ahí lo único que ustedes tienen que tomar en consideración es que ustedes deben preguntar si el giro que quieren ejercer se puede ejercer desde ese tipo de direcciones. Ahí normalmente la gente les comenta y les recomienda lo que es mejor para su empresa, ¿ya? Pero técnicamente, como les digo, la verificación de actividad se refiere a el demostrar a través de documentación el hecho de que ustedes van a hacer un giro, ¿ya? Esto por compromisos comerciales a través de órdenes de compra o simplemente por facturas que ustedes tengan justamente de proveedores que les vendieron lo que ustedes van, entre comillas, a revender o los productos con los cuales van a fabricar. También obviamente les pueden servir los contratos o compromisos comerciales que puedan tener con alguna empresa, ¿ya? Así que básicamente eso es. Y lo otro, como les digo, demostrar justamente con contratos el arriendo comercial, es decir, dónde van a funcionar, dónde se va a pagar la patente comercial, y por otro lado, el arriendo tributario, que como les digo, dependiendo de dónde estén y muchas particularidades que tiene que tener el contrato, ustedes podrían usar el mismo lugar. Una de las últimas más importantes también de los conceptos de obligaciones accesorias es la patente municipal. La patente municipal es un tributo que se paga al Estado, donde nosotros pagamos por el derecho a trabajar, ¿ya? Y por el derecho de comercializar desde una comuna. Esto significa que si nosotros comercialmente estamos en una comuna X, por ejemplo Providencia o Peñalolén, ustedes lo que va a suceder es que 2 veces al año van a tener que pagar la patente. Pero el costo de la patente normalmente es una. Ya, para poder poner más o menos un hincapié,
Normalmente cualquier empresa que esté valorizada más abajo de 8 millones y medio, 9 millones, va a pagar una UTM como máximo por la patente. Eso significa que son como 50.000 pesos y esos 50.000 pesos estarían divididos en dos, ¿ya? Entonces finalmente el pago de la patente, en este caso para empresas que tengan un capital bajo de los 8 millones, lo que va a suceder es que van a tener que pagar como máximo una UTM dividido en dos periodos, más el derecho al aseo, que cada comuna lo cobra de manera distinta. Ahí uno les podría dar un aproximado, hay algunos que cobran 16.000 pesos adicionales, más o menos en promedio, por ahí yo creo que debería estar, ¿ya? Pero técnicamente, como les digo, el racional es la UTM dividido, en este caso en dos cuotas, enero y julio, y que por otro lado también existe una connotación que tiene que ver directamente con el aseo, que es lo que se suma hasta 25.000 pesos, dando el costo final de lo que la comuna cobra. Este cálculo está relacionado con el capital y con el régimen tributario, ¿ya? O sea, depende el crecimiento de la empresa o los nuevos capitales, van a depender también cómo operacionalmente ustedes les vaya viendo a través del tiempo en el proceso de renta. ¿Cuándo el capital podría ser mayor y cuándo podrían estar pagando más de la UTM? Básicamente cuando empiecen a superar el umbral de los 10 millones, y esto va a suceder solamente cuando sus empresas tengan utilidades significativas, que significa que técnicamente, en este caso, si lo miramos de un modo simplificado, si un año llegan a ganar 10 millones hacia arriba, efectivamente eso va a tener una repercusión en la patente. Si ustedes están en un régimen específico, que es un régimen especial, también ustedes van a tener por siempre la UTM. Ya, pero eso lo voy a explicar un poco más adelante con como la particularidad de regímenes para que no tengan problemática acá. Pero técnicamente, como les digo, basémonos en que normalmente nosotros vamos a pagar una UTM dividido en dos cuotas, enero y junio. ¿Ya? Así que 25.000 pesos más, en este caso, la CEU. ¿Cuáles son los tipos de patentes que existen? Los tipos de patentes que existen son básicamente cuatro. Son los primeros cuatro que están acá. Voy a poner mi famoso puntero, que me gusta usar tanto, a pesar de que escribo súper mal con él. Ya. Existen cuatro. La primera, la patente comercial, que es básicamente la que usamos todos y tiene que ver justamente con la connotación de poder hacer comercio. ¿Ya? No tiene ninguna particularidad especial, es la misma que usan todos los comercios que existen en, alrededor nuestro. Las patentes profesionales, que técnicamente, como lo dice su nombre, están generadas para profesionales. Es gente que tiene que demostrar a través de un título universitario la capacidad que tiene para trabajar como profesional independiente en la profesión que él estudió. Esto significa que esto técnicamente es una persona que puede funcionar de manera independiente, con boleta de honorario probablemente, pero que está condicionado a una patente profesional. Por ejemplo, acá tenemos como ejemplo clásico los dentistas, los abogados, etcétera, que funcionan como entes individuales. Por otro lado, tenemos las patentes industriales, que las patentes industriales, como ustedes se lo deben imaginar, son todas las patentes que tienen que ver justamente con las industrias que generan algún tipo de eh, o que tienen como particularidad el hecho de que hay que estarlas controlando porque no pueden estar en lugares de habitación común y corriente. Ya ahí donde ustedes técnicamente tienen empresas que emanan olores, empresas que emanan humos, empresas que funcionan con químicos. A estas empresas normalmente se les pide estar en lugares especiales donde los sectores industriales son los que básicamente funcionan para ello. Todavía acá en el sector de Macul, eh, Pedro Valdivia, existen todavía empresas muy cercanas a las casas, pero técnicamente con el tiempo se ha ido cada vez controlando mucho más, ¿ya? Pero técnicamente en algún momento ahí existió la posibilidad de que esto sucediese y por eso existen, pero normalmente si se dan cuenta el día de hoy día las industrias están bastante lejos de lo que es la ciudad. Y por último, las patentes de alcoholes, que son las mismas patentes que normalmente están asignadas para botillería, restaurantes, bares, etcétera. Ya donde eh, cada patente tiene sus particularidades y sus particularidades hacen que cada uno de los distintos negocios pueda
o vender o comercializarlo o vender con comida o venderlos como acompañamiento y también determinando horarios en los cuales estos van a trabajar. Así que técnicamente estos primeros 4 puntos son las patentes que hoy ustedes pueden buscar y considerar en cada una de las comunas donde ustedes puedan pertenecer, ¿ya? Entonces, las patentes comerciales que existen son técnicamente 4. Normalmente nosotros cuando tengamos emprendimiento, tengamos empresas que funcionen en base a productos, vamos a hacer justamente la primera, que es la patente comercial, que es una de las más fáciles en realidad de adquirir y como les digo, tiene como connotación el que el costo es de una UTM, pero dividido en 2 cuotas a través del año, los meses de enero y de julio. Y aleatoriamente, yo también puse acá, accesoriamente, perdón, puse acá, vamos a borrar esta, porque ya la revisamos, vamos a borrar las industriales porque ya la revisamos y vamos a borrar la de Arcones. Adicionalmente yo dejé 2 más, ¿ya? Estas 2 más las dejé por el simple motivo de que son conceptos complementarios que son necesarios conocer. Dentro de los tipos de patente, yo anoto acá el domicilio postal, pero el domicilio postal en realidad se conoce mucho más en nuestro país como oficina virtual. Entonces, ¿qué significa la oficina virtual? Son estas oficinas que, como les digo, les permiten no poner en riesgo su hogar, ni su casa, ni la casa de sus padres, sino que da la connotación de que a un costo bajo ustedes pueden justamente funcionar en una dirección que está habilitada y que está facultada justamente para poder funcionar de esta manera. La patente que logra una oficina comercial es básicamente la misma, patente comercial, pero yo la divido porque me gusta recalcar la connotación de que el domicilio postal lo que hace es sacar la operación de la empresa de probablemente de la casa de nosotros, donde en algún momento podríamos tener problemas inclusive por algún error, alguna falla o un mal momento que pueda estar pasando la empresa. Y como último, también lo dejé aparte porque tiene también una connotación especial, están las microempresas familiares. Las microempresas familiares normalmente tenían como connotación el hecho de que se podía usar la casa como dirección de la empresa. Entonces eh, bastaba que la municipalidad nos facultase y nosotros de esta manera podíamos usar la dirección de la casa como la dirección de la empresa y podíamos trabajar desde ahí mismo. Otra particularidad que tiene, o que ya no es tan importante porque también hay un régimen tributario que lo hace, es que el costo era fijo y era de una UTM anual. Entonces también se podía lograr una especie de economía dentro de este concepto, puesto que la empresa no tenía que caer en un costo muy alto para funcionar. Y por otro lado, también la empresa era mucho más, las exigencias eran mucho más bajas, ya exigencias de cómo funcionar, como por ejemplo, cambia mucho la exigencia en una microempresa familiar que por ejemplo en una empresa que tenga que tener todas las características técnicas para, por ejemplo, vender alimentos. Y por último, yo diría que otra de las facultades que tenía era el hecho también de emplear gente externa a la casa bajo el concepto de eh, empresa familiar y de esa manera nosotros también podíamos no solamente usar la casa ni ponerla como un domicilio tributario, sino que además nosotros teníamos la posibilidad de que hubiesen personas trabajando con ellos, con nosotros, perdón, dentro de nuestra casa sin que esto implique un costo adicional para la empresa. Entonces la microempresa familiar tiene algunos beneficios, algunos que hay que revisarlo. Probablemente hoy día con el teletrabajo alguien no necesita tanto el empleo en un lugar físico. Usar la dirección física puede significar en algún momento problemas con el dueño de la casa, que podemos ser nosotros mismos, y donde, por ejemplo, podríamos tener de repente eh, repercusiones tributarias, ya como problemas con no pago de algo, etcétera. Entonces, normalmente lo que uno busca es erradicar la ley. Y la UTM, que era una de las particularidades grandes que tenía, hoy en día también se logra como beneficio con otro sistema que está ligado al régimen tributario. Obligaciones principales. Ya, ¿en qué nos hemos metido? Y básicamente, ¿qué es?
lo que nosotros vamos a tener que empezar a dominar de aquí en adelante y que después de las accesorias son las que nos van a acompañar per se. Les voy a recordar, si alguien no ha puesto su nombre, que por favor lo coloque para posteriormente yo poder poner al día todo. ¿Ya? Así yo pongo al día la lista y no les quito tiempo de clase. ¿Ya? Entonces, nos vamos con las obligaciones, en este caso, principales. ¿Cuáles vendrían a ser, en este caso, las obligaciones principales? Como les dije al inicio, las obligaciones principales son todas aquellas obligaciones que lo que hacen es relacionarnos directamente con el pago de impuestos. En este caso, son obligaciones súper importantes, ya las hemos visto de mediana forma, pero solamente quiero recalcar algunos puntos para que no se lo olvide, producto de que son movimientos, claro, son movimientos que en algún momento podrían traernos implicancias legales e implicancias económicas. Lo primero, a partir de ahora y a partir de enero próximo, vamos a funcionar casi en un 100% de manera electrónica. Así que es súper importante que si ustedes van a tener el sistema de facturación electrónica, tienen que saber muy bien que tienen que disponibilizar la compra de una firma electrónica para el representante legal. Ya lo hemos recalcado que no se compra la firma para la empresa, sino que se compran las firmas para el dueño o el representante legal de la empresa y a nombre de él es a nombre de quien se factura. Ya, si este representante legal tuviese más de una empresa, esta misma firma electrónica le sirve para todas sus empresas. Lo segundo, volver a recalcar que Impuestos Internos tiene una plataforma gratuita para poder justamente facturar, ¿ya? Así que el día de mañana lo más probable es que veamos también algunos ejercicios de facturación y algunas herramientas complementarias que también vamos a ver hoy día en la clase de boleta. Y por último, así como Impuesto Interno dispone de una plataforma, no nos limita a que nosotros podamos justamente ir a buscar un software de mercado que potencie nuestra empresa. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, Impuesto Interno, a pesar de que tiene esta plataforma gratuita, también nos deja la libertad de que nosotros podamos buscar herramientas complementarias, como por ejemplo herramientas de control de inventario o herramientas de información de gestión, entendiendo que cada una de estas tiene connotaciones distintas y probablemente dependiendo de la naturaleza de los dueños de la empresa también existan estas como necesidad. De hecho, normalmente los software de control de inventario son muy usados por aquellos que hacen uso de los marketplaces, ¿ya? Porque necesitan tener un control, necesitan saber lo que están vendiendo o lo que vendieron, costearlo, necesitan tener inventario costeado, necesitan medir la rotación, entonces normalmente el sistema de control de inventario es uno de los sistemas a los que se recurre normalmente porque son los que controlan los movimientos de la empresa, ¿ya? Entonces, para efectos de inventario, mucha gente le es vital, lo necesita y obviamente el sistema de impuesto interno no le sirve y lo que tendría que hacer es comprar o adquirir este software que está especializado en el fondo en el control de estos ítems. Y por otro lado, también hay otro que en particular algunas personas lo necesitan. De este existen versiones algunas que son gratuitas. Hoy día en el curso de boleta vamos a ver la disponibilidad de herramientas, pero la diferencia es que acá está lo que tiene que ver con la generación de información de gestión. La información de, generación, de información de gestión generar la información de gestión tiene que ver básicamente con saber los rangos racionales, por ejemplo, de productividad, el saber el crecimiento de una empresa, el poder generar gráficos que nos muestren cómo la empresa va subiendo o va bajando a través del tiempo, y el tener data real de cómo, por ejemplo, se utilizan los dineros y otros en particular. ¿Ya? Desde este mundo del software de gestión se entiende también que pueden haber muchas herramientas que se pueden disponibilizar y para ello también existen software y existen herramientas justamente que están capacitadas para eso. La más clásica de todos es el Excel, ya que todos ustedes lo conocen, ya el Excel es el más común de todos. Pero también, por ejemplo, hoy en Chile, por lo menos,
Existen dos herramientas que a mí me gustan mucho. Una es Contable App, que creo que ayer también se los dejé para que le dieran un vistazo, ojalá lo hayan visto. Se llama Contable App. Y la otra, que a mí también me gusta mucho, es ERPyme, que también es una herramienta de gestión. ¿Ya? Ahí mañana nosotros le vamos a dar un vistazo para que ustedes la conozcan, sepan cómo funcionan, etcétera, etcétera. Pero lo importante a recalcar aquí es que el día de hoy día se va a funcionar con un sistema de facturación electrónica, porque necesitan una firma electrónica con el ingreso de las boletas de venta al sistema electrónico, también dentro de muy poco, todo lo que van a hacer ustedes va a ser reconocido inmediatamente de manera electrónica por impuesto interno. Por lo tanto, ustedes van a ver si es que pueden utilizar la plataforma gratuita disponible de impuestos internos o si tienen que comprar algún software de mercado dependiendo la naturaleza de sus negocios y las exigencias que ustedes tengan como dueños. Acá viene, después de entender que desde ahora vamos a funcionar con factura electrónica y que es una obligación entender cómo la facturación electrónica funciona, cuando hablo de cómo, de la obligación y cómo va a funcionar la facturación electrónica, estoy también hablando directamente del famoso acuse de recibo, ya que mucha gente no sabe de qué se trata, lo hemos estado viendo nosotros. Y por otro lado, también de la caracterización, que si bien es cierto, es menos problemática quizás que la acusa de recibo, la caracterización tiene la capacidad de poder darle una connotación a nuestra información y también de, como hemos hablado en otras ocasiones, de poder ir transformando o conceptualizando las compras de la empresa y de esa manera poderlo ir dividiendo en otros ingresos, otros egresos, honorarios, etcétera. Conjunto con esto, como les decía, una de las primeras premisas que aparece es el pago de impuestos mensuales. Ayer hicimos un video para boletas de servicio donde hablamos de cómo se hace un formulario 29 para no equivocarse. Estuvimos hablando una hora de eso. Eh, Técnicamente, para no volver a repasar, les recuerdo que ese material está en la plataforma, en YouTube, perdón, y que también yo tengo dos videos que hablo justamente de esto. Y como la mayoría de ustedes está en el curso de boleta, es importante también que vamos a aprovechar el tiempo para poder recalcar otras cosas que son un poquito más profundas el día de hoy. ¿Ya? Pero si alguien tiene duda en cómo se realiza el formulario y no está en la otra clase, me avisa y yo veo cómo podemos compensar justamente esto, dado que entendiendo que hay otros compañeros que están en el curso de boleta, sería redundar, dado que esto lo vimos efectivamente el mismo día de ayer. Dentro del concepto de pago de impuestos, ayer aprendimos que el impuesto interno tiene una propuesta ya de declaración mensual, es decir, propone algunas cosas, pero lo que yo le he estado explicando durante todo el curso, que impuesto interno nos hereda a nosotros la responsabilidad de los documentos, por lo tanto hay que entender que no toda la información es electrónica, yo se lo recalqué bastante, sobre todo por el uso de los IVAs créditos, que son IVAs que en algún momento se pueden perder y que están a favor de nosotros, como por ejemplo cuando nosotros estamos el día de hoy día comprando publicidad, por ejemplo, en Facebook, en Instagram o en alguna red social, o también cuando, por ejemplo, somos importadores y tal vez desconocemos cómo funcionan las declaraciones de ingresos, que son declaraciones que lo primero que uno paga al ingresar al país, en el caso de las importaciones, son impuestos que son recuperables. Así que es súper importante que todo eso esté en conocimiento de ustedes. También he hablado insistentemente de la importancia de la acusa de recibo, donde técnicamente una de las cosas más relevantes es que al momento de hacer una acusa de recibo yo estoy aceptando lo que me facturaron y por ende estoy aceptando que debo el dinero de la factura. Y por otro lado, está el tema de que la importancia de la acusa de recibo también radica en que al aceptar un documento de manera electrónica, lo que yo estoy haciendo es disponibilizar ese documento también, por ejemplo, para transformarlo en dinero a través del factoring. Así que, como les decía, todo esto está ligado al concepto de pagos mensuales y acá es donde se hereda a nosotros la responsabilidad de clasificar cosas y de, y de hacer el uso debido de estas mismas. Entonces, he recalcado bastante el hecho del acuse de recibo, porque en algún momento, en el ahínco de tratar de juntar IVA a favor, pueden ustedes llegar a aceptar una factura que no corresponde. Así que tienen que tener mucho, mucho cuidado con eso.
Y la última, la clasificación del registro de compra y venta, que también es una tarea de nosotros, donde yo, por ejemplo, le hablé ayer de las particularidades que tiene para, por ejemplo, lograr el reintegro de los IVAs pagados por la compra de activos fijos o de bienes raíces. Y también yo le recalcaba que hay una connotación con el registro de compra y venta de administración, que lo que hace es que al clasificarlo, ustedes también puedan ir dividiendo en distintos conceptos los gastos, por ejemplo, de la empresa. ¿Ya? Y ahí yo les decía que, por ejemplo, se puede entender que del giro pueden ser los costos, ¿ya? Entonces ustedes al elegirlo pueden justamente darle esa connotación. Los de supermercados se pueden entender, por ejemplo, como otros gastos del giro, y de esta manera ustedes también van teniendo como una relación o una lectura financiera un poquito más amplia, ¿ya? No solamente de yo compré 100 para vender 150, ¿ya? Entonces también hay una connotación especial porque los bancos desde acá leen la información. Entonces no es la idea también que el banco mire y diga que todo lo que ustedes compran es costo, porque eso no es información financiera y en algún momento podría estarle jugando en contra. Y una de las más particulares, perdón, y más especiales es justamente la declaración de impuesto a la renta, donde también hemos recalcado, solamente nos falta hacer el ejercicio, de lo que yo les decía, que la importancia de la declaración de impuesto a la renta es que acá se determinan los impuestos de la empresa. Esto lo vimos el día lunes, creo. Determina la importancia de los impuestos de la empresa, y hablábamos de que estos impuestos tienen relación directa con los socios accionistas, con la generación de crédito y con la información que los bancos conocen de nosotros. O sea, al momento de hacer una renta, no solamente estoy haciendo la renta de la empresa, sino que estoy impactando mi renta como persona, estoy teniendo la posibilidad de recuperación de los impuestos pagados por la empresa, y estoy en cierta forma también dándole un upgrade o una especie como de poder especial a la información que los bancos van a poder leer sobre nosotros. Voy a complementar esto, dado que ya le habíamos dado un vistazo, como yo les decía, pero hay algo importante que no lo vimos y que para mí tiene bastante importancia, valga la redundancia, que tiene que ver en la forma de tributar. Entonces quiero que hoy día nos centremos en estos últimos minutos en cuál es la forma en que se tributa y cómo esto nos va a afectar. Hasta el momento hemos estado viendo sin ningún tipo de problema que el sistema funciona, que el sistema nos permite trabajar, pero hasta el momento no hemos visto justamente qué es lo que se paga o cómo se paga. Para ello, yo tengo acá un planificador de régimen tributario que les voy a compartir para que todos estemos viendo exactamente lo mismo. Se me da un segundo. Estoy abriendo el archivo. Y acá. Compartir. Ya. Perfecto. Voy a esperar que mi monitor me permita ver lo que ustedes están viendo. Ahí se ve bien. También se ve. Y también se ve. Ya. Ya. ¿Qué es lo que sucede? Cuando ustedes, ¿saben qué, chicos? Mejor voy a poner la pantalla completa, ¿ya? Lo voy a poner de pantalla como para que no me vean tanto cambiarme, pero la verdad es que hace más incómodo porque finalmente así puedo yo ir contrarrestando información de manera más fácil. Y cuando nosotros estamos hablando acá del impuesto a la renta, tenemos que hablar también directamente de cómo se generan los impuestos en Chile, ¿ya? Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos del impuesto a la renta? Cuando hablamos del impuesto a la renta, de lo que estamos hablando
es del tributo que las empresas pagan o prepagan por las utilidades de la empresa. ¿Por qué digo prepagan? Porque en Chile, desde el año 1984, en plena dictadura, se estableció en Chile un procedimiento de trabajo casi único en el mundo que se llama integración. Y la integración lo que hace es hacer que los socios traten de recuperar los impuestos pagados a través de la empresa. ¿Ya? Entonces, básicamente lo que yo quiero hacerles entender ahora, o tratar de explicarles más que nada, depende de mí, tratar de explicarles, es cómo funciona este sistema para que ustedes también en algún momento, si tienen que tomar decisiones, tomen las decisiones adecuadas. Por ejemplo, se supone que nosotros ya vamos camino derecho a poder tratar de entender que ahora que vendemos, cómo vamos a hacer el proceso y por otro lado, tratar de entender cómo podemos llevar el control de la empresa y saber lo que la empresa va a ganar. Entonces, ese es hoy en día la vía en la que vamos nosotros caminando. Entonces, en este caso, lo que yo les voy a comentar es qué va a pasar cuando ustedes descubran eso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a simular? Vamos a simular que ustedes tienen una empresa que, por ejemplo, ganó a la fecha de hoy 10 millones de pesos. Y esta es la forma en que funciona el régimen tributario. Dentro del archivo que yo les voy a hacer llegar, de hecho, lo que yo voy a hacer en este momento es aprovechar de compartirles por acá mismo factura, ¿cierto? Entonces voy a ir al de factura, voy a copiar acá y les voy a enviar este archivo, ya para que lo tengan ahí mismo. Ya así que los que están en WhatsApp lo pueden descargar y lo pueden utilizar de inmediato. Yo igual después lo voy a cargar en Juno, pero la idea es que sepan que ahí está. Ya. Entonces, ¿cómo funciona esto? Vamos a suponer que ustedes tienen una utilidad de 10 millones de pesos. Ya. ¿Qué sucede? ¿O de qué habla el sistema cuando habla justamente de impuestos? Hoy en día, para nosotros, las empresas que somos pymes, existen dos tipos de contabilidad a las cuales nosotros deberíamos inscribirnos, ¿ya? Que son las que están hechas para nosotros. Una es el ProPyme general, que está aquí, que de, es un sistema de tributación que tiene designado un monto de impuestos. Normalmente el impuesto es de un 25%. Excepcionalmente, en septiembre pasado, se estimó que, dado el producto del COVID y las problemáticas que ha tenido el país, por los próximos 3 años se va a bajar ese impuesto al 10%. Entonces, básicamente es una pequeña oportunidad que existe por 3 años de poder pagar menos impuestos. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Cuando ustedes ganan 10 millones de pesos, se le aplica justamente este 10% y esto lo transforma en un impuesto de 1 millón de pesos. Entonces, 10 millones por 10% da 1 millón de impuestos a pagar como empresa. ¿Qué es lo que debería pasar ahí técnicamente? Cuando ustedes hacen la operación renta, ustedes deberían tener una renta justamente por pagar por el monto que ahí aparece. Entonces en realidad es súper simple, tienen utilidad, en este caso pagan el 10% y ese 10% tiene que ser enterado por la empresa. Ahora, ¿de qué trata el sistema de integración? El sistema de integración trata de que el socio, en este caso es el cuadro que yo voy a marcar acá, esta parte del costado que yo acabo de oscurecer, el socio tiene la posibilidad de recuperar parte o totalidad del impuesto que la empresa pagó. Entonces, ¿cómo sucede esto? Sucede de la siguiente manera. El dueño de la empresa da por retirado el mismo monto que la empresa tuvo como utilidad. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el socio? Yo voy a retirar lo que la empresa ganó y lo voy a traer a mi renta personal. Entonces, el efecto empresa que dice acá es la renta de la empresa. El efecto en socios es la renta del socio como persona. Entonces, por ejemplo, si esto fuesen ustedes, el costado izquierdo, el efecto empresa, sería su empresa, 76, 77 millones, algo. Y el efecto persona sería su
renta personal, 10 millones, 12 millones, 24 millones, dependiendo del RUT que ustedes tienen. Entonces lo que sucede en este caso es que el dueño de la empresa retira estos 10 millones y cuando él los retira, él debe pagar impuestos igual por estos 10 millones. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Para ello existe una tabla de cálculo que es la tabla del impuesto global complementario, que en este caso es la que está acá al final. Esta tablita lo que dicta es que ustedes el monto que tengan de utilidad o de ingreso deberían llevarlo a esta tabla que está en tramos y ustedes hacer la operación matemática que ahí se les indique. Por ejemplo, en este caso estamos hablando de alguien que gana 10 millones de pesos. ¿Qué es lo que deberían hacer ustedes? Buscar en esta tabla el rango de los 10 millones de pesos. Entonces ustedes se dan cuenta, acá hay un segundo tramo donde habla desde 2.866.000 hasta 18.370.000. ¿Qué es lo que dice que hay que hacer con esto? Tomar los 10 millones, multiplicarlo por 0.04 y finalmente restarle el número que sigue, que en este caso serían 330.667. Es decir, si ustedes toman una calculadora y multiplican 10 millones por 0.04 o 0.40 y le restan 330.667.92, les va a dar como resultado 69.332 pesos. Esto quiere decir que donde la empresa por los 10 millones pagó 1 millón de pesos, el dueño de la empresa en su renta personal paga solamente 69.000 pesos por los impuestos que están reflejados en él. ¿Por qué? Porque la tabla del impuesto global complementario tiene tramos más bajos hasta cierto nivel que el 10% que está hablando acá en general la empresa ProPyme general. Ahora, ¿qué es lo que sucede con los impuestos? Y aquí es donde viene lo especial del concepto de integración, es que este monto es disponibilizado como un crédito, es decir, me lo traspasan para yo poder aplicarlo como una especie de prepago a mi renta. Entonces, para que ustedes lo entiendan, en este caso lo que sucede es que yo debiendo 69.332 pesos de impuestos, me he disponibilizado un saldo a favor de 1 millón de pesos. Y eso significa que finalmente en la renta yo voy a tener una devolución de 930.668 pesos. Entonces, el concepto de integración dicta justamente eso. Donde yo pagué 1 millón en un lado, yo puedo recuperar justamente los impuestos como persona. Entonces, técnicamente, lo único que paga impuestos es el monto que se perdió entre medio, que en este caso sería los 69.000 pesos. Ahora, existe un segundo régimen, y eso es lo importante también de saber, y ese segundo régimen es el régimen que es conocido ya como el régimen transparente. ¿Ya? Y el régimen transparente tiene la siguiente particularidad. Vamos a elegirlo acá. El régimen transparente es un régimen que tiene exención o tasa cero. Eso significa que si una empresa gana 10 millones de pesos, en este régimen tributario no se paga absolutamente nada de impuestos. Evidentemente, esta es la parte donde ustedes me deberían decir, pero si este no paga impuestos, entonces obviamente es un mejor régimen. Para algunos casos sí, para otros casos no. Pero veamos de qué más trata este régimen. Este régimen trata de lo siguiente. Trata de que la utilidad de la empresa, al igual que el caso anterior, debe ser retirada por el dueño de la misma y por ende se traspasan los 10 millones de pesos al socio. Y en este caso, el ejercicio que debe hacerse nuevamente debe ser ir al global complementario y tratar de buscar en qué tramo caen los 10 millones. Evidentemente, el lugar es el mismo, el 0.04, hay que hacer la misma transformación y la misma recta y me va a dar efectivamente el mismo monto anterior, pero ahora sin créditos. Entonces, efectivamente, en algún momento el régimen transparente sí es mucho más barato. Por ejemplo, donde yo tuve que tener 1 millón de pesos, hoy día basta con que tenga 70.000. Y eso significa que yo podría hacer el mismo trabajo con menos esfuerzos y disponibilizando menos dinero para funcionar.
Ahora, ¿qué es importante considerar? Lo que es importante considerar es que si ustedes se dan cuenta, el sistema va a ir encareciendo la operación a medida que nosotros vamos subiendo en la tabla del global complementario. Después viene una del 0,08, que es un 8%, y después inmediatamente viene una que es el 13,5, que es el 13,5%, que ya si yo lo considero con el ejercicio anterior es más alto que el 10% que se paga cuando ustedes tienen un régimen tradicional. Entonces finalmente se empieza a romper un poco la premisa de hasta dónde es bueno el sistema. Por ejemplo, aquí tienen 69.000 pesos, vamos a suponer que el resultado de otro ejercicio es más alto. Voy a poner 25 millones. Si yo pongo 25 millones, ustedes ya se darán cuenta que 25 millones siguen pagando cero por el tipo de sistema que es. Y por otro lado, el socio está obligado a retirar los 25 millones y por ende está obligado a llevar este monto al cálculo del impuesto global complementario, buscarlo donde corresponde. Y acá se han encontrado ustedes que, por ejemplo, está en el 0,08, es decir, en el 8%, y eso significa que ya no es tan empático el ejercicio como anteriormente había sido. De hecho, ya necesitamos 1 millón de pesos para poder responder justamente por la utilidad de esta empresa. Acá no se puede hacer absolutamente nada. De hecho, si ustedes tuviesen aquí 100 millones de pesos, son 100 millones finalmente los que deben estar graficados como atribución o retiro del socio y por ende esa suma de dinero más inclusive otros ingresos que ustedes podrían tener podrían transformar en la tributación del socio en algo gigante. ¿Ya? Acá si ustedes se dan cuenta la composición del archivo, ustedes tienen otros ítems incluidos como sueldos, honorarios y arriendos. Significa que ustedes reciben sueldo, reciben honorarios o reciben arriendo. Estos datos deberían irse complementando. Si ustedes me preguntan cuál régimen es el que yo recomendaría, la verdad es que prefiero mucho más el régimen ProPyme, porque el régimen ProPyme, a pesar de que paga impuestos, tiene más herramientas para poder funcionar. Eh, nosotros en una clase futura, efectivamente vamos a ver cómo funciona mayormente esto, pero solamente les voy a dar un indicio de las grandes diferencias que tiene el otro sistema en razón del que estamos mirando ahora. Vamos a anotar acá el monto, vamos a anotar el monto con el cual, lo voy a anotar, perdón, me equivoqué, lo voy a anotar así. Voy a anotar el monto con el cual yo pago con este sistema, ya, para poder hacer un pequeño comparativo. 934.514. Si yo estuviese en un régimen eh, ProPyme general, pasaría lo siguiente. Perdón. Ahí sí. Punto número uno, no podría efectivamente bajar la tasa del 10% porque es la tasa que me corresponde. Pero si ustedes se dan cuenta, la empresa tendría que juntar 2,5 millones y yo, dado que la operación de retiro es la misma, sigo teniendo el mismo riel de deuda, por decirlo, de 934.000 pesos. Acá la diferencia es que los 2 millones que me pase la empresa van a cubrir también en cierto grado la necesidad de dinero, puesto que al serme traspasado tanto la utilidad como los créditos pagados, yo evidentemente tendría dinero para pagar. Este ejercicio era el transparente. Pero acá vienen algunas particularidades que nosotros vamos a ver más en profundidad las clases que siguen. Pero el régimen ProPyme general tiene la particularidad de que puede tributar por la mitad. ¿Por qué? Porque se entiende que la otra mitad es reinversión. Entonces, cuando yo les decía delante que el régimen ProPyme transparente sirve y no sirve para todo, tiene que ver también con nuestra disponibilización a pagar impuestos y por otro lado a tratar de tener más herramientas para poder hacer que
podamos tomar recursos de última hora para poder, por ejemplo, bajar el costo o el golpe económico que significa saber de la renta a última hora y pagar a última hora. Aquí voy a poner en general. Entonces, ¿qué particularidad tiene entonces el régimen ProPyme general, fuera de tener un 10% de pago? Es que la utilidad puede ser declarada por la mitad. Entonces, si yo hago esto, lo que va a suceder es lo siguiente. El impuesto, 2. El impuesto bajó abruptamente a la mitad, a 1.250.000, que probablemente es mucho más fácil juntarlo durante el año. Pero miren lo que pasó acá. Como yo estoy diciendo que voy a reinvertir, solamente estoy retirando la mitad del dinero y eso hace que mi global complementario no sea tan alto. De hecho, si lo voy a ver nuevamente al impuesto global complementario, me voy a encontrar que estoy en el mismo tramo anterior, cuando yo dije que había ganado menos dinero, y estoy en el 0.04, siendo que ya estaba en el 0.8, es decir, bajé a la mitad. Y junto con ello, el sistema lo que hace es justamente regular el monto. Y si ustedes se dan cuenta, yo ahora estoy pagando 169.000 pesos, donde en algún momento se supone que yo iba a pagar 934. Entonces, en cierta forma, si se dan cuenta, aquí solamente ustedes ya lograron una economía de 765.182 pesos. De hecho, va a pasar también que como ustedes van a pagar el 1.250.000, esta persona va a ver transformado en devolución 1.080.000 pesos, que es justamente la diferencia entre lo que alcanza a ocupar del impuesto que la empresa le destinó a él. Entonces, de esta manera se está usando de manera integral el concepto de integración y se está tratando de rescatar la mayor cantidad de impuestos posible. Lo relevante y lo importante de haber realizado esta operación es entender que el proceso de renta también es un proceso que necesita de afiate, necesita de que se entienda y que probablemente puedan ustedes tener la capacidad de no cometer los errores que muchos cometen al justamente tratar de autodeclarar. Ayer también en el archivo que hicimos, el que vimos con boleta, al final vimos un poco cómo se cargaba la renta a través de los asistentes y también determiné yo un par de errores conceptuales que siempre suceden al momento de utilizar esas plataformas. Así que mi llamado es a tratar de interiorizarse, de aprender un poco más y de esa manera también poder facultar y tener más herramientas de funcionamiento para que a su empresa les vaya súper bien. Y voy a seguir recordándoles, como se los dije en su momento, que el proceso de renta consta de tres pasos generales importantes. El primero, las declaraciones juradas de las personas, de las terceras personas que trabajan en nuestra empresa o para con nuestra empresa y que son parte de nuestros gastos. Yo les decía que como ejemplo, aquí tenemos los siempre presentes sueldo y honorario. ¿Ya? Acá también puede estar la declaración jurada de arriendo u otro tipo de declaración jurada que técnicamente tenga alusión a personas que trabajaron con nosotros y que la empresa deba decir qué es lo que sucedió con ellos durante el año. Como yo les he recalcado varias veces, el proceso de renta o el proceso de declaraciones juradas normalmente se inicia como en la quincena de febrero, así que tienen que empezar a moverse con tiempo. Por otro lado, tenemos el retiro de los socios, que es justamente lo que estábamos viendo acá en la operación, cuánto es el dinero que vamos a sacar nosotros. ¿Eso por qué? Eso porque también es importante que ustedes vayan teniendo la capacidad de entender cómo esto va a repercutir en su renta personal. Entonces, por ejemplo, los que hoy día tienen algún tipo de negocito con eh, con el archivo que yo les mandé, podrían terminar de complementarlo con boletas de honorario, con sueldo y finalmente probablemente están más cerca de llegar al monto real de impuestos y con eso también lograr un ahorro para ustedes. Y por último, como les he dicho, y normalmente este proceso ya de las declaraciones juradas, que son las dos que están aquí, es entre el 15 de febrero y la tercera semana de marzo. Ya voy a poner 21 de marzo, a veces se alarga un poco más el proceso, pero es la fecha en que ustedes tendrían que estar sumamente interiorizados en el sistema, en las declaraciones juradas y en todo. Y ustedes también aprovechan de seguirme ahí en YouTube. Yo también en su momento estoy siempre avisando de esto, así que también va a ser una alerta para ustedes. Y finalmente en abril, que es lo que todos conocemos como la renta, en el caso de la empresa se envía el formulario 22, que en este caso es el que deja eh,
internado el concepto de que la renta está enviada y este es el validador final. Es decir, sin este formulario, las declaraciones juradas no sirven de mucho para efecto de nuestra empresa, sino que es el formulario 22 el que tiene que estar enviado. Este formulario también es muy importante puesto que habilita, faculta y garantiza que los movimientos financieros y todas las cosas que están en connotación de nuestra empresa y alrededor de nuestra empresa están avaladas por esta especie como de firma legal final, donde nosotros decimos que todo lo que nosotros dejamos impregnado en declaraciones juradas, en retiros de socios y hasta en nuestros propios balances, es sagrado. ¿Por qué? Porque estamos dispuestos a reconocer los impuestos, porque estamos dispuestos a llenar el formulario y de esa manera darle justamente esta connotación de solemnidad a los documentos tributarios. Nuevamente les doy las gracias por acompañarnos. Como les digo, como están en el curso de boleta, la mayoría estoy tratando de no sobrecargar un poco el trabajo de ustedes, dado que más rato tenemos también una connotación bien especial y es que vamos a ver herramientas de uso. Entonces, como les dije ayer, vamos a ver cómo funciona Repime, vamos a ver la información que se descarga de impuestos internos, vamos a ver también algún par de cosas que yo utilizo para poder sacar información. Por ende, mi invitación técnicamente está a que también vamos complementando este curso con el otro, de manera de, de poder sacarle el mayor training posible. La connotación del día de hoy día técnicamente tiene que ver con que se interioricen de los procesos mensuales, no se les vaya a ir ninguno, no miren en menos los formularios 29 y menos todavía miren en menos la declaración de renta, la cual normalmente también tiene implicancias bien importantes cuando esta no se realiza. Así que si tienen dudas al respecto, también las podemos conversar hoy durante la tarde y de esa manera ir haciendo que todos estemos súper protegidos contra el proceso de renta. Yo, como les digo, los dejo con la invitación a que me sigan en las redes sociales y que vayan descubriendo el material que yo estoy constantemente tratando de compartir para todos.